¿Te has preguntado cómo unos pequeños seres amarillos, que apenas hablaban unas cuantas palabras, terminaron convirtiéndose en uno de los personajes más reconocibles de la animación? Los Minions comenzaron como simples ayudantes de un villano que quería robarse la luna, pero con los años pasaron de estar en segundo plano a protagonizar sus propias películas, viajar por diferentes épocas de la historia, tener nuevos líderes, nuevas personalidades e incluso convertirse en superhéroes. Y lo más curioso es que, aunque parecen haber cambiado muchísimo, su esencia sigue siendo exactamente la misma. Son pequeños, amarillos, caóticos y están desesperados por servir a alguien malvado. Esta es la evolución de los Minions, desde su primera aparición hasta su versión más reciente de 2026. Mi villano favorito, 2010. Todo comenzó en 2010 con una película que nadie imaginaba que terminaría creando una de las franquicias animadas más grandes del mundo. En Mi villano favorito, conocemos a Gru, un supervillano obsesionado con demostrar que sigue siendo el mejor. Su gran plan consiste en robarse la luna, pero para lograrlo necesita un ejército capaz de construir armas, manejar vehículos y ejecutar sus locos planes. Y ahí aparecen ellos, los Minions. ¡Seré al fin el más grande villano de todos los tiempos! En esta primera película todavía no eran las grandes estrellas que conocemos actualmente. Eran básicamente los ayudantes de Gru, pequeños trabajadores amarillos que corrían de un lado a otro, construían máquinas, hacían experimentos y sobre todo provocaban problemas. Visualmente, su diseño ya era muy parecido al actual. Cuerpos amarillos, overoles azules, guantes negros, botas y unas enormes gafas. Pero todavía se sentían más como un grupo que como personajes individuales. No todos tenían una personalidad perfectamente definida. Eran una especie de ejército de pequeños ayudantes que compartían una característica fundamental. Podían convertir cualquier situación seria en un desastre. Y eso fue precisamente lo que los hizo destacar. ¡Reúnanse, pequeños! Muy bien, muy bien. Mientras Gru intentaba convertirse en el villano más temido del mundo, los Minions aportaban el humor físico. Se golpeaban, se caían, se confundían y muchas veces parecían no tener idea de lo que estaban haciendo. Pero había algo mucho más importante ocurriendo. La película no trataba realmente sobre conquistar la luna. Trataba sobre Gru, descubriendo que convertirse en padre podía ser mucho más importante que convertirse en el villano número 1. Después de adoptar a Margo, Edith y Agnes como parte de su plan, Gru empieza a encariñarse con ellas. Y mientras él cambia, los Minions también terminan formando parte de esa nueva familia. ¡No! ¡No! ¿Ya qué? Aunque no eran los protagonistas, cada vez que aparecían robaban la atención. Aquellos pequeños ayudantes podían convertirse en algo mucho más grande, pero primero tenían que evolucionar. Mi villano favorito 2, 2013. 3 años después, los Minions regresaron en Mi villano favorito 2, y aquí ocurrió un cambio muy importante. Gru ya no quería ser el villano que antes soñaba con conquistar el mundo. Ahora estaba intentando criar a sus 3 hijas y aprender a ser un buen padre. Pero la tranquilidad no duraría demasiado. La Liga Antivillanos necesita su ayuda para detener a un nuevo enemigo, y Gru termina trabajando junto a Lucy Wilde. Mientras Gru intenta adaptarse a su nueva vida, los Minions comienzan a tener un papel mucho más importante. Ya no son simplemente los ayudantes que aparecen detrás de Gru. Ahora tienen más tiempo en pantalla, más escenas propias, y comienzan a demostrar que pueden funcionar perfectamente como protagonistas de pequeñas historias. Y aquí aparece uno de los elementos que definiría su evolución para siempre. Sus personalidades empiezan a diferenciarse mucho más. Aunque todavía son un grupo, algunos Minions comienzan a destacar por características concretas. Hay unos más inteligentes, otros más torpes, otros más agresivos y otros que simplemente parecen vivir en su propio mundo. Algunos Minions terminan transformándose después de entrar en contacto con una sustancia que los convierte en criaturas moradas. Y aquí, los Minions dejan de ser simplemente los
los pequeños amarillos. Ahora pueden cambiar completamente de apariencia. La secuela fue incluso mejor recibida por los críticos que la primera. Los Minions empezaron a convertirse en la imagen de toda la franquicia. Y entonces llegó la pregunta que parecía inevitable. Si los Minions podían robarse una película en la que ni siquiera eran los protagonistas, ¿qué pasaría si ellos fueran los protagonistas absolutos? La respuesta llegaría solamente 2 años después. Minions 2015. En 2015 ocurrió algo que hasta entonces parecía imposible. Los Minions consiguieron su propia película. Y para explicar de dónde vienen, la historia decidió llevarnos muchísimo más atrás en el tiempo. La película revela que los Minions existen desde hace muchísimo tiempo y que su principal propósito siempre ha sido el mismo: encontrar al villano más malvado posible para servirle. A lo largo de la historia los vemos siguiendo a diferentes líderes. Incluso aparecen junto a figuras históricas como un dinosaurio, Napoleón y otros personajes. Pero existe un problema. Los Minions necesitan un jefe. Cuando no tienen a quién seguir, pierden su propósito y terminan cayendo en una especie de depresión. Es entonces cuando 3 Minions destacan del resto: Kevin, Stuart y Bob. Kevin estaba orgulloso. Él iba a ser quien salvaría a su tribu. Kevin es el más responsable y quiere encontrar un nuevo jefe para salvar a su especie. Stuart es más rebelde, relajado y está mucho más interesado en divertirse. Y Bob es prácticamente lo contrario: inocente, tierno y extremadamente fácil de emocionar. Con ellos, los Minions dejaron de ser simplemente una masa amarilla. Ahora tenían protagonistas individuales, y eso cambió muchísimo la manera de verlos. La misión los lleva hasta Scarlet Overkill, una supervillana que quiere convertirse en la mujer más poderosa del mundo. Scarlet y su esposo Herb introducen nuevos personajes, nuevos diseños y una estética completamente diferente. Los Minions dejan de estar rodeados principalmente por Gru y su laboratorio. Ahora viajan por el mundo, usan diferentes disfraces, interactúan con humanos de distintas épocas y participan directamente en una aventura. La película fue un enorme éxito comercial, aunque la recepción crítica fue bastante más dividida. Aún así, la película demostró algo definitivo: los Minions ya no necesitaban a Gru para funcionar. Podían cargar una película completa por sí mismos, pero después de viajar por miles de años de historia, todavía faltaba descubrir algo. ¿Quiénes eran los Minions antes de convertirse en los ayudantes de Gru? Y la respuesta nos llevaría directamente a los años 70. Mi villano favorito 3, 2017. Después de protagonizar su propia película, los Minions regresaron junto a Gru en Mi villano favorito 3. Y esta vez la situación era diferente. Gru había dejado definitivamente su vida como villano y ahora trabajaba para la Liga Antivillanos, pero después de fracasar en una misión, termina siendo despedido. Los Minions no entienden por qué su jefe ya no quiere ser malvado. Ellos quieren que Gru vuelva a ser el villano de antes, y cuando Gru se niega, algunos Minions deciden rebelarse. Oye, no digas nada que puedas lamentar. Oh, nous les vamos. Recuitas. Ciao, Vero. El resultado es uno de los momentos más absurdos de toda la saga. Los Minions terminan en prisión. Y como era de esperar, incluso en la cárcel consiguen convertir todo en un caos. Aquí podemos ver claramente cuánto había cambiado su papel desde 2010. En la primera película eran trabajadores de Gru. Ahora tienen suficiente personalidad como para tomar sus propias decisiones. Ya no necesitan esperar a que Gru les diga qué hacer. Tienen deseos propios, se equivocan por cuenta propia y pueden incluso enfrentarse a su jefe. La película también introduce a Drew, el hermano gemelo de Gru, y al villano Baltasar Bratt, un antiguo actor infantil obsesionado con los años 80. La historia mezcla la relación entre Gru y su hermano, con las aventuras de los Minions y el intento de detener a Bratt. La tercera película fue recibida de forma más tibia, pero para los Minions fue otra etapa importante. Ya no eran simplemente ayudantes, eran personajes capaces de generar una historia propia, incluso cuando Gru no estaba presente. Y mientras ellos seguían creciendo, la franquicia estaba a punto de hacer algo todavía más interesante: volver al pasado. Pero esta vez no miles de años atrás, solo unas décadas, y ahí conoceríamos al Gru que los Minions estaban esperando. Minions nace un villano. 2022. En 2022, la franquicia decidió mostrarnos una etapa que los fans llevaban años esperando: Gru cuando era niño. La historia ocurre en la década de los 70, cuando Gru todavía sueña con convertirse en un gran supervillano. Y aunque es apenas un niño, ya tiene clarísimo qué quiere hacer con su vida: ser malo. Yo quiero trabajar.
de supervillano. El problema es que nadie lo toma en serio. Gru intenta unirse a un grupo de supervillanos conocido como los Vicious 6, pero las cosas salen mal y termina enfrentándose a ellos. Y aquí entran nuevamente sus fieles minions. Kevin, Stuart y Bob regresan, pero ahora aparece un personaje completamente nuevo que roba buena parte de la atención. Otto. Otto tiene brackets, es extremadamente entusiasta y tiene una personalidad mucho más infantil y distraída. Y sí, también tiene una habilidad especial para perder cosas. ¿En serio intercambiaste mi futuro por un rocamigo? ¿Sí? En esta película los Minions tienen una relación mucho más cercana con Gru. Ya no trabajan para un adulto que les da órdenes. Ahora acompañan a un niño que todavía está intentando descubrir qué clase de villano quiere ser. Por eso la dinámica cambia. Gru empieza a convertirse en su líder, pero al mismo tiempo todavía parece uno más del grupo. Experimentan con armas, realizan sus primeras misiones y ayudan a Gru a enfrentarse a los Vicious 6. Y aquí la película hace algo muy inteligente. No solamente explica cómo Gru llegó a convertirse en el villano que conocimos en 2010, también explica cómo comenzó la relación entre Gru y los Minions. Ahora entendemos que ellos no llegaron simplemente a su vida como trabajadores, se fueron convirtiendo en sus compañeros. ¿Tú también? ¿En serio? Ya que... Noches. Y la película fue recibida sorprendentemente bien. Además, demostró que después de más de una década, los Minions seguían teniendo una fuerza enorme. Pero la siguiente película llevaría su evolución a un nivel completamente distinto, porque hasta ahora habían sido ayudantes, habían sido villanos, habían sido rebeldes, habían sido protagonistas, pero en 2024 se convirtieron en superhéroes. Mi villano favorito 4, 2024. En Mi villano favorito 4, los Minions vuelven a encontrarse en una situación completamente diferente. Gru ahora tiene una familia mucho más grande y un nuevo hijo, Gru Jr., pero aparece un viejo enemigo de Gru, Maxime Le Mal, que escapa de prisión y busca vengarse. Para proteger a la familia, Gru y los demás deben esconderse y comenzar una nueva vida. Y mientras Gru enfrenta esta amenaza, los Minions reciben una misión que cambia completamente su apariencia. La Liga Antivillanos decide experimentar con ellos, y así nacen los Mega Minions. Por primera vez, los Minions obtienen superpoderes, y no es simplemente un cambio de ropa. Ahora algunos pueden volverse gigantes, estirarse, volar o utilizar habilidades especiales. La idea incluso tomó inspiración de los grandes equipos de superhéroes, especialmente de Los Cuatro Fantásticos. Y esto representa uno de los cambios visuales más grandes de toda la evolución. Sus cuerpos siguen siendo pequeños y amarillos, pero ahora tienen poderes que los convierten en una especie de equipo de superhéroes accidental. Y obviamente, siguen siendo Minions. Así que tener superpoderes no significa que de repente se vuelvan serios. Todo lo contrario. Sus poderes solamente hacen que sus accidentes sean mucho más grandes. Y eso demuestra algo importante sobre la evolución de los Minions. No importa cuántas veces cambien de escenario. No importa si están en una prisión, en los años 70, en una mansión, en un laboratorio o con superpoderes. El público sigue reconociéndolos inmediatamente. Pero aquí viene una sorpresa, porque cuando parecía que ya habíamos visto todas las posibles versiones de los Minions, la franquicia decidió volver todavía más atrás. Y esta vez ni siquiera seguimos a Kevin, Stuart, Bob u Otto. Conocemos a otros Minions completamente nuevos. Minions y Monstruos 2026. Y llegamos a la versión más reciente. En 2026, los Minions regresan con una película que vuelve a cambiar las reglas. La película nos presenta a una nueva tribu de Minions, y entre ellos destacan dos personajes completamente nuevos, James y Henry. La historia nos lleva hasta el pasado y finalmente hasta Hollywood, durante la década de 1920, en los primeros años del cine. Los Minions llegan accidentalmente a un set de filmación y, sin siquiera proponérselo, terminan apareciendo frente a las cámaras. Y aquí sucede algo increíble. Se convierten en estrellas de cine. De repente pasan de ser criaturas que buscan un jefe malvado a convertirse en celebridades. Tienen una mansión, organizan fiestas, tienen seguidores y hasta inspiran a otras personas a vestirse como ellos. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido, los Minions tienen un problema bastante grande. No pueden seguir un guión correctamente porque prácticamente todo lo que hablan es minionese. You
su popularidad desaparece y terminan nuevamente sin dinero, sin propósito y buscando un nuevo jefe al que servir. Pero James y Henry toman una decisión diferente. En lugar de buscar otro jefe, descubren que realmente les encanta hacer películas, así que deciden crear su propia película de monstruos. Y aquí aparece el elemento que da nombre a esta nueva aventura. Los Minions utilizan un antiguo libro de hechizos que perteneció a uno de sus antiguos jefes y terminan invocando monstruos reales para utilizarlos en su película. El problema es que los monstruos no entienden que todo era parte de una película, y lo que comenzó como una producción cinematográfica termina convirtiéndose en una amenaza real. Creo que este es el final. ¡Miranda! ¡Acábalo! Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para detener a las criaturas que ellos mismos trajeron al mundo. Y esta nueva película también introduce un cambio muy interesante. Después de años viendo prácticamente siempre a los mismos Minions, ahora tenemos una nueva generación. James y Henry no reemplazan necesariamente a los personajes clásicos. Más bien muestran que los Minions son una especie enorme, con muchas personalidades diferentes. Y eso nos hace mirar hacia atrás y entender algo. Kevin, Stuart, Bob y Otto nunca fueron los únicos. Solo fueron algunos de los Minions que tuvieron la suerte de convertirse en protagonistas. Y así termina, por ahora, la evolución de los Minions, de simples ayudantes de Gru a protagonistas, superhéroes y hasta estrellas de cine. ¿Cuál de todas las versiones de los Minions es tu favorita? Déjamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, dale like al video para apoyar el canal. De verdad ayuda muchísimo a que pueda seguir haciendo más videos como este. Y si quieres descubrir cómo han cambiado otros personajes a través de los años, suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos recorriendo sus historias, desde sus primeras apariciones hasta sus versiones más recientes. Nos vemos en el próximo video.